Hola a todos, bienvenidos a esta ponencia titulada No todo dolor torácico es infarto. Mi nombre es Alexandra Vázquez y antes de iniciar quiero de verdad agradecer a todas las personas que colaboraron para que esta jornada se llevara a cabo, especialmente al creador de la cuenta Esquemas Médicos, José Yepes, quien tuvo la iniciativa. Pues bien, a lo largo de esta poquita experiencia que llevo en mi vida, he aprendido que los temas se estudian mejor con ejemplos y por eso voy a iniciar mi ponencia con este caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 34 años de edad, quien consultó al servicio de urgencia por 2 episodios de dolor torácico opresivo. Fíjense que acá solamente nos están diciendo el carácter del dolor, pero ¿cómo fueron realmente esos episodios? ¿Cuáles eran las otras características que tenía este dolor? Vamos a verlo. El primer episodio ocurrió en horas de la madrugada noche. En reposo, intensidad moderada, no se irradiaba, duró 5 horas aproximadamente, fue concomitante con un adormecimiento en miembro superior izquierdo, sin exacerbante y se autolimitó espontáneamente. A las 4 horas de haber remitido ese primer episodio, el dolor torácico regresa con iguales características, pero esta vez mucho más intenso, por lo que la paciente consulta a un centro de atención terciario. Fíjense que hasta ahora hemos mencionado 2 síntomas, el dolor torácico y el adormecimiento en miembro superior izquierdo. Entonces, ¿qué diagnósticos sindromáticos se pueden desprender de lo que llevamos hasta ahora? Síndrome de dolor torácico. Muy bien. Y seguramente todos ustedes al escuchar el caso dijeron, no, eso está muy fácil, eso es un síndrome coronario agudo, electro con esta paciente, troponina ahí y nada, manejarla. Porque estamos acostumbrados a asociar el dolor torácico con corazón. Y olvidamos que también el tórax está constituido por otras estructuras. ¿Cuáles son? Tenemos una pared torácica constituida por una parrilla costal, músculos y nervios intercostales que cuando se lesionan o inflaman, entonces dan lugar a un dolor con características distintas a las de un infarto, por ejemplo. Que aparte del corazón también tenemos un pulmón que está recubierto por una pleura visceral y una pleura parietal, separada por un espacio virtual que tiene una pequeña cantidad de líquido que va a permitir el desplazamiento de esas pleuras una sobre la otra y que cuando se ocupa por cierta cantidad de líquido o por ciertas lesiones, entonces da lugar también a un dolor distinto, por ejemplo, al que ocurre cuando el esófago se irrita por el ácido gástrico que regresa del estómago al esófago. O también olvidamos que existen grandes estructuras como los vasos de gran calibre que salen y entran del corazón. Entonces, cada vez que nos llega un paciente con dolor torácico, tenemos que imaginarnos este esquema. Y es así como el dolor torácico lo vamos a clasificar en un dolor visceral, parietal, pleurítico, referido y de otros orígenes. Por ejemplo, el dolor visceral desde el punto de vista académico lo vamos a dividir en cardíaco y extracardíaco. Cardíaco, vamos a tener las entidades más frecuentes que se manifiestan como un dolor torácico, por ejemplo, el síndrome coronario agudo, la pericarditis, la angina vasoespástica. Y de cada una de estas patologías que vamos a mencionar, vamos a detallar la clínica, la epidemiología y la clínica y vamos a ir comparándolas con lo que llevamos del caso para ver si las descartamos o las dejamos como diagnósticos probables. Vamos a comenzar con el síndrome coronario agudo. Fíjense que esto va a ser un paciente mayor o igual a 45 años que tiene factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hábito tabáquico, alcohólico, quizás tenga resistencia a la insulina, dislipidemia, obesidad, hipertensión, entre otras. Y que va a tener un dolor que cumple con los criterios de Diamond. ¿Qué es esto? Un dolor desencadenado por el esfuerzo que se localiza, puede ser retroesternal, precordial o subesternal, dependiendo de la pared del corazón afectada, que va a ser de forma súbita y que va a ser opresivo o algunas veces hasta pueden referirlo como urente si es subesternal, que es de fuerte intensidad, que no se atenúa con el reposo, que dura más de 30 minutos y que se exacerba con mayor esfuerzo, que tiene como concomitantes náuseas, vómitos, sudoración, el paciente realmente se siente muy mal. Esto cuadra con el contexto clínico de nuestra paciente. Hay algunas cosas que sí, otras no. Por ejemplo, la edad de nuestra paciente
es 34 años, o sea, no cuadra mucho esa parte. Pero las características del dolor, por ejemplo, el carácter de ella es opresivo, duró más de 30 minutos. Lo que no cuadra mucho es que este dolor de la paciente inició con el reposo, no se irradió como tal, aunque dicen que como concomitante adormecimiento miembro superior izquierdo, sin embargo no tenía náuseas, vómitos, sudoración. No lo voy a descartar porque hay cosas que me coinciden, sino que lo voy a dejar ahí en veremos. Vamos con el segundo, pericarditis. La pericarditis es la inflamación del saco que recubre el corazón, el pericardio. Y sabemos que la etiología más frecuente es la viral. Entonces el paciente 5 a 7 días antes de que presente el dolor tuvo un cuadro gripal, un cuadro viral, rinorrea, dolor de cabeza o cefalea, malestar general, dolor retroocular quizás. Y el dolor que presenta ahora es un dolor que va a estar localizado a nivel precordial, que va a ser de carácter opresivo o incluso lo pueden referir como punzante, que se va a atenuar con la ingesta de AINES. Por ejemplo, el paciente le dice, no, doctor, yo me tomé un ibuprofeno y a mí se me quitó, pero ahorita me volvió y por eso regresé. O se atenúa en la posición maometana. También tiene concomitantes. Puede ser que el paciente todavía tenga febrícula, tenga malestar general de ese mismo cuadro gripal que comenzó hace 5 o 7 días. Esto definitivamente no encuadra en el contexto de esa paciente, por lo tanto yo lo voy a descartar de una vez. Viene la angina vasoespástica. La angina vasoespástica o variante tiene características clínicas, miren, muy similares a las del síndrome coronario agudo. De hecho, en un inicio prácticamente es indistinguible, pero tiene algunos detalles. Por ejemplo, es un dolor que se desencadena en reposo, cosa que coincide con la paciente. Es un dolor que el paciente refiere que ya lo ha tenido varias veces y que entre esos episodios el paciente está asintomático y ella tuvo 2 episodios. Y se da en pacientes jóvenes relativamente. Entonces, cónchale, cuadra bastante, no lo voy a descartar. Claro, esto es un dolor que tiende a durar menos de 15 minutos y la paciente tuvo 5 horas en el primer episodio. Entonces tampoco lo descarto, lo voy a dejar en veremos. Ahora, los dolores extracardíacos, tenemos la aneurisma disecante de la aorta torácica, en este caso que estamos hablando de tórax. Miren muchachos, esto es un cuadro demasiado aparatoso, que si usted no se mueve rápido, el paciente se le va a morir en minutos. ¿Por qué? Porque la aorta, cuando tiene un aneurisma, ella no duele, pero cuando se empieza a disecar, el paciente primero cae en hipertensión para compensar, pero se va poniendo hipotenso hasta llegar a un punto en el que cae la presión intraglomerular y hace falla renal aguda bilateral y fallece. Todo lo que quede por encima de las arterias renales, prácticamente si se diseca, el paciente muere muy rápido. Y se da sobre todo en pacientes que son jóvenes y sufren de enfermedades de tejido conectivo, como por ejemplo el síndrome de Marfan, el síndrome de la enfermedad de Ehlers-Danlos, o en pacientes de tercera edad, por ejemplo, que tienen antecedentes de aorta sifilítica. Entonces esto definitivamente no cuadra aquí, entonces yo lo descarto. Ahora, patologías referentes al esófago, espasmo esofágico, enfermedad de reflujo gastroesofágico y esofagitis. Mayormente se da en el contexto de un paciente que ingirió una comida copiosa con bastante picante, condimentos, en horas nocturnas y se acostó a dormir inmediatamente. A los minutos empieza con el dolor y lo refiere como un dolor retroesternal urente mayormente, pero si es un espasmo lo puede referir como opresivo. Y que tiene como concomitantes, por ejemplo, pirosis, disfagia. El paciente puede ser que ya tenga como antecedente acidez, que es lo que se refiere a la pirosis, o regurgitaciones frecuentes. Y además de eso, se atenúa ese dolor con, por ejemplo, antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, protectores gástricos o incluso si es un espasmo, se puede desencadenar por alimentos muy calientes o fríos que se ingieren y además se atenúa con nitratos. Pero definitivamente este no es el contexto de nuestra paciente. Entonces descartamos todo el origen extracardíaco. Ahora, el dolor parietal. El dolor parietal es un dolor muy bien localizado. Si usted le dice al paciente, señálame dónde le duele, él le va a decir, mire, me duele aquí. Y además es un dolor que se reproduce con el tacto, que se va a exacerbar con los movimientos del tórax
con la respiración, con la tos, con las maniobras de Valsalva, que puede ser de muchas etiologías, por ejemplo, por un traumatismo o puede ser por una neuritis intercostal, ¿verdad? Entonces, esto no cuadra con la paciente tampoco. Ahora, el dolor neuropático, que el mejor ejemplo es el herpes zóster, es un dolor que lo puede referir como urente, porque el dolor muscular es más tipo opresivo. Y este dolor urente es intenso, de verdad que el paciente dice que hasta no lo deja dormir. Y además se acompaña de esas lesiones cutáneas, tipo vesiculares, que siguen el recorrido de un dermatoma. Aparte de eso, también tenemos que el paciente obviamente tuvo el antecedente de varicela en la infancia. Entonces, descartado el origen parietal. Pleurítico. Fíjense que todo lo que es síndrome de ocupación pleural obviamente va a dar este tipo de dolor por neumotórax, hemotórax, derrame pleural. No me voy a poner a profundizar, pero en líneas generales es un dolor que está en el contexto que depende de la ocupación pleural. Si es derrame pleural por neumonía, entonces tendrá el contexto de una neumonía y así. Pero es un dolor punzante que se presenta más que todo en la región laterobasal subaxilar o como si tuvieras un libro debajo de la axila. Este dolor se exacerba con los movimientos respiratorios, obviamente, y también con la tos, con maniobras de Valsalva. Mayormente se puede irradiar hacia el hombro homolateral. Se tiene concomitantes a veces, bueno, dependiendo del contexto, fiebre, malestar general, a veces disnea, entre otros. Pero definitivamente esto es un dolor y ojo, se da más que todo en la región laterobasal porque es la zona de mayor exposición de los recesos pleurales. Entonces lo descartamos. El dolor referido, de aquí les puse dos ejemplos, pero hay muchísimos. Por ejemplo, hernias discales cervicales, a veces con los movimientos bruscos de la cabeza o posiciones que tenga el paciente, cefálica, entonces va a manifestar dolor en el tórax y realmente el dolor, ese dolor mayormente lo refieren como corrientazos. Son de hernias discales. Hay que interrogar muy bien la ocupación laboral de ese paciente y antecedentes, si tiene antecedentes de hernias en esta región. Acceso sufrénico, esto a veces es muy frecuente. Dolores de tipo pleurítico, que cuando se indaga y se indaga se encuentran accesos hepáticos amebianos, por ejemplo, y que ahí está el foco, pero se manifiesta como un dolor pleurítico, porque recuérdense que la pleura también está muy cercano del lóbulo hepático derecho, que es donde mayormente se presentan los accesos amebianos. Y otros, por ejemplo, de origen psicógeno, pacientes que tienen el antecedente de síndrome ansioso depresivo. Cuando te empiezas a hablar con el paciente te dice, no, es que vivo en un entorno familiar muy perturbador, y cuando empiezas a interrogar y a hablar y a dar palabras de aliento, el paciente empiezan a ceder los síntomas y a veces simula muy bien dolores, pareciese que fuera orgánico, pero no lo es. Entonces, ¿con qué nos estamos quedando? Con un dolor visceral de etiología cardíaca, ya sea un síndrome coronario agudo o una angina vasoespástica. Ojo, ¿cuál es más peligroso? El síndrome coronario agudo definitivamente es el que tenemos que priorizar. Y entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Un electro. Hay que hacerle un electro a este paciente. Le hicieron el primer electrocardiograma y wow, miren lo que se ve a simple vista. Supradesnivel del ST en D2, D3 ABF, que son derivaciones de qué pared? Inferior. Y también en B5 y B6, que son pared lateral. Entonces, inferolateral. Y fíjense que el supradesnivel es mayor a 1 milímetro. Aquí es más o menos 3, aquí es más o menos 3, aquí es 4. Entonces, es importante ese supradesnivel. Coloquen en los comentarios qué vaso es el que estaría afectado o que sospecharías que estuviera afectado en este caso. Bien, aparte de este electrocardiograma, cuando ellos lo ven, los médicos, ¿qué dijeron? Todo esto sugiere un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Activen el código de infarto. ¿Qué hicieron? Empezaron el manejo general. Le colocaron heparina no fraccionada, clopidogrel, ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, estatina, y se trasladó a UCI. Pero resulta ser que cuando llegó a UCI, dijeron, qué raro, esta paciente se le quitó el dolor. A los 45 minutos repiten el electro, ya la paciente no tenía dolor, pero se siguen viendo los cambios, solo que
encontraron un aplanamiento del ST en un 70%. Pero ellos, en vista de que tenía estos hallazgos todavía, obviamente le pidieron que la troponina I, y resulta ser que salió con un valor superior al rango de laboratorio. Le hicieron una rayos X porque la tenían disponible, no encontraron alteraciones. En vista de la troponina y el electro, dijeron, vamos a hacer un ecocardiograma a ver si vemos trastornos de la motilidad en la pared, y nada, función biventricular normal sin alteraciones en la contractilidad. Sin embargo, basándose en la troponina y en el electro, dijeron, vamos a llevarla a coronariografía. Y fíjense, cuando inyectaron el contraste, la coronaria derecha se veía hermosa, la descendente posterior o interventricular posterior, miren, perfectamente, y la coronaria izquierda con su descendente anterior o interventricular anterior y su circunfleja. ¿Ustedes ven alguna discontinuidad del contraste o ven alguna estenosis o algún trombo? Yo no, y ellos tampoco lo evidenciaron. Y el ventriculograma estaba normal. Qué raro, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, teníamos dos diagnósticos, o era un síndrome coronario agudo o era una angina vasoespástica. Vámonos por el segundo diagnóstico, ya que se descarta una enfermedad coronaria obstructiva. ¿Qué hicieron? Le dieron un calcio antagonista como diltiazem. Recordemos que la vasoconstricción, para que se dé, necesitamos que haya calcio, porque esas células musculares lisas se van a contraer cuando hay calcio. Y al inhibir ese calcio, obviamente se favorece la vasodilatación. Continuaron con su aspirina, 100 miligramos día, una baja dosis, y estatinas, y vieron que se controlaron esos síntomas. La paciente permaneció sin nuevos episodios anginosos durante la hospitalización y a las 72 horas para su casita. Pues bien, ella fue egresada con este diagnóstico: angina vasoespástica, anteriormente llamada de Prismetal, o angina variante. Y eso es en lo que voy a profundizar el día de hoy, porque está infradiagnosticado. Es un diagnóstico de descarte, como lo vieron, pero nunca lo pensamos, y eso tiene que estar en nuestros diagnósticos diferenciales. ¿Cómo surge esta angina? ¿Por qué se le llama variante? ¿Qué es eso? Yo nunca lo he entendido. Pues bueno, este doctor llamado Myron Prismetal, en 1959, él se dio cuenta que habían 35 pacientes que tenían angina, pero esa angina que tenían era de características diferentes a la angina clásica que se había descrito, que se decía, la clásica era una angina desencadenada por el esfuerzo, que iba acompañada en el electro por infradesnivel del ST y que se debía a placas ateroscleróticas. Me disculpan acá un momento. Ok, entonces, ¿qué ocurrió? Él dijo, nada, estos pacientes tienen una angina, pero esta angina está siendo desencadenada en reposo, en el electro se acompaña de un supradesnivel del ST, y además de esto yo no creo que esto sea por placas ateroscleróticas. Entonces él agarró y a estos pacientes los llevó a coronariografía y no evidenció ninguna estenosis significativa. Wow, entonces, pero los pacientes tenían el dolor, entonces a 9 de estos 35 lo llevó a revascularización quirúrgica para ver si el síntoma cedía, pero no persistió. Entonces él dijo, no, esto a mí me parece que puede ser por factores neurohormonales, por un vasoespasmo. Le voy a colocar un calcio antagonista, y se lo colocó y vio que mejoraron. Entonces hasta esta fecha esto era lo que se sabía de la angina. Se llama variante porque él dijo, esto es una variante de la angina que ya está descrita. Y le dijeron de Prismetal porque él fue el primero que lo describió. También se llama vasoespástica por el mecanismo que produce, ¿no? Pues bien, ¿pero qué se sabe hoy en día sobre la angina variante? Voy a colocar esto de este lado. La angina variante se produce por una vasoconstricción coronaria repentina y excesiva, que puede ser difusa, es decir, abarcar todo un vaso coronario o varios, o puede ser focal, muy localizada, que puede presentarse en vasos sanos o proximal a placas ateromas, es decir, vasos ya afectados por una enfermedad aterosclerótica. Cuando ocurre la reducción del calibre de ese vaso, obviamente se va a ver comprometida la irrigación del tejido en la que se encuentra ese vaso.
Y si eso persiste en el tiempo, entonces en un inicio va a haber isquemia, pero después pasa a ser una lesión y luego una necrosis. ¿Y cómo se va a manifestar eso electrocardiográficamente? En un inicio va a haber alteraciones de la onda T, como ocurre en el infarto, pero ya después hay lesión y luego necrosis. ¿Y por qué mayormente se presenta elevación del ST? O sea, ¿por qué con el ST? Y aquí está la explicación. La angina vasoespástica afecta más que todos los vasos epicárdicos o subepicárdicos. Si yo tengo un vasoespasmo a este nivel, obviamente se va a comprometer todo esta parte de la pared. El endocardio se nutre por difusión, es más sensible a las hipoxias. Es lo primero que se afecta cuando no llega una adecuada cantidad de oxígeno al tejido. Luego viene el miocardio, que está irrigado por parte de estas arterias, y luego vienen las epicárdicas. Entonces, si aquí está el problema, obviamente se va a comprometer casi toda la totalidad de la pared, y eso se va a manifestar como un supradesnivel del ST, que es una isquemia subepicárdica que algunos libros o literaturas dicen, bueno, la isquemia subepicárdica es lo mismo que lesión transmural y es por esta razón. Entonces, en estos pacientes se ve elevación, como lo describió Prismetal, pero después se dieron cuenta que, no solamente es elevación, también puede haber un descenso transitorio del ST. Por eso después dijeron, no le llamen Prismetal, porque Prismetal solo describió que había supradesnivel, no infra. Pues bien, en base a esto, ya dijimos que se producía por un vasoespasmo, pero ¿por qué se produce ese espasmo en el vaso? Bueno, lo primero que ellos dijeron fue, eso debe ser que estos pacientes tienen una concentración mayor de catecolaminas. Entonces agarraron y a unos vasos sanguíneos le colocaron acetilcolina, serotonina, varios vasoconstrictores. Y se dieron cuenta que, eso no explica el fenómeno. O sea, que realmente no es porque tengan un exceso de vasoconstrictores. Eso debe ser porque hay una hiperestimulación del receptor de esos vasoconstrictores. Vamos a colocar un bloqueante alfa, porque recordemos que los receptores alfa 1 son los que se estimulan y producen la vasoconstricción. Entonces le colocaron la prazosina para ver si se inhibía el vasoespasmo y vieron que nada, no se inhibe el vasoespasmo. Entonces dijeron, aquí hay otra cosa. Y descubrieron que había una hiperreactividad del músculo liso vascular. ¿Qué es esto? Bueno, que el músculo liso responde mucho más intenso al estímulo vasoconstrictor o al vasoconstrictor de lo normal. Y eso se explicó a través de una vía que se llama la vía de la quinasa Rho. ¿Qué es eso? Vamos a verlo con la siguiente lámina. La roquinasa es una enzima que ella se encarga de inactivar a la fosfatasa de la cadena ligera de miosina. Recordar que la miosina, mientras ella esté fosforilada, ya está interactuando con la actina y se está dando la vasoconstricción. Pero cuando la fosfatasa le quita este fosfato, se deja de interaccionar la actina con la miosina y se inhibe la vasoconstricción. O sea, hay vasodilatación. Entonces, la roquinasa inactiva la fosfatasa no le puede quitar el fosfato a la miosina y ella se queda interactuando con la actina y eso es lo que produce la vasoconstricción. Ese fue el primer punto que se investigó. También dijeron que una de las cosas era que había un desequilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, porque dijimos que los episodios se presentan más que todo a la medianoche y en ese momento está más aumentado el sistema parasimpático, es decir, el tono vagal. Y recordemos que el vago libera acetilcolina y que la acetilcolina en los vasos sanguíneos actúa en un receptor que se llama M4, que produce vasoconstricción. Entonces hay un aumento del tono vagal, pero también se dieron cuenta que había una hiperreactividad a la estimulación simpática, es decir, que esa adrenalina, noradrenalina que se liberaba cuando se unía a su receptor, la respuesta era bastante acentuada. Otra de las cosas que también se ha descubierto es que la difusión endotelial contribuye, pero no explica como tal por sí solo el fenómeno, sino que se dice que es más un factor predisponente. ¿Y qué contribuye a la disfunción endotelial? Todos estos puntos que ya sabemos, el estrés oxidativo, recuérdense que también se da en vasos enfermos, con placas ateroscleróticas, donde hay inflamación, puede darse por un aumento de la liberación o actividad de vasoconstrictores de endotelina. Entonces tenemos esos 3 puntos, ¿no? Pues bien, pero ¿qué sustancias me desencadenan el vasoespasmo? Bueno, el tabaquismo y la resistencia a la insulina ha sido bastante estudiado y se ha llegado a la conclusión que es un factor de riesgo, que de verdad estos pacientes si tienen este hábito deben eliminarlo, el tabaco.
Ahora, ¿cuáles son desencadenantes? Todo esto. La maniobra de Valsalva, porque aumenta el tono vagal, la hiperventilación, la manipulación coronaria con la intervención coronaria percutánea, drogas. Preguntar en los jóvenes, muchachos. Cocaína, marihuana, anfetaminas. Personas con migraña que consumen triptanes. Los triptanes desencadenan el vasoespasmo coronario. La efedrina, que es un bloqueante alfa, también. Entonces, mucho cuidado con estas drogas. Preguntar qué fármacos consumen. El botulismo de origen alimentario también se ha descrito, al igual que la deficiencia del magnesio. ¿Cuál es la epidemiología? Bueno, es más frecuente, esto se desconoce, hay mucha controversia, pero es más frecuente en la población japonesa, sobre todo en mujeres. La edad es controversial, en algunos papers van a encontrar que no, que en pacientes jóvenes menores de 50, en otros a los 50 y en otros 50 o más, entonces esto varía. Y el género depende porque en la población caucásica hay distintos estudios que arrojan distintos resultados con respecto al predominio en mujeres u hombres. La clínica, ya lo vimos con el caso, prácticamente es un dolor crónico, recurrente, en reposo, tiende a durar de 5 a 15 minutos, sin embargo en esta paciente se prolongó hasta 5 horas el primer episodio, quizás por eso la troponina salió un poquito más elevada. Recordar que la troponina es sugestiva de injuria, pero no necesariamente de que solo sea de infarto. Disminuye con nitratos, se inicia cuando el paciente está en reposo y el paciente refiere que viene con este dolor y que entre episodio y episodio está sintomático. Recordar, interrogar la migraña por el tratamiento con los triptanes y el Raynaud porque ya de por sí en esta enfermedad hay una vasoconstricción importante periférica. ¿Qué estudios realizar o solicitar? Muchachos, hay que tratarlo como un síndrome coronario agudo porque siempre debemos tener la visión hacia descartar una enfermedad coronaria obstructiva fija. Es lo primero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo manejaron el caso? Le hacemos un electro, le pedimos la troponina ahí cuantitativa, le podemos hacer un ecocardiograma transtorácico y su coronariografía. Puede ser que tengamos suerte y que se evidencie en esa coronariografía el vasoespasmo, o puede ser que lo que evidenciamos es una placa de ateroma, una estenosis moderada, con el vasoespasmo proximal. Pues bien, en el EKG que vamos a encontrar elevación o depresión del segmento ST mayor o igual a 0,1 milivoltio, siempre en derivaciones contiguas como el infarto. Y de por sí las ondas U son raras de ver, pero si se ven negativas. Y cuando el paciente les dice que ya se me está quitando el dolor, doctor, entonces en ese momento van a empezar a revertir los cambios y en esa reversión podríamos encontrar inversión de la onda T porque se está perfundiendo otra vez esa pared. La troponina ahí puede ser normal o puede salir un poquito elevada dependiendo del tiempo que haya persistido el vasoespasmo. El ecocardiograma mayormente sale normal como en nuestro caso y en la coronariografía si tenemos suerte y el paciente incluso tiene el dolor en ese momento, podemos visualizar el espasmo. Si no, no va a evidenciarse nada igual que la paciente. Entonces, lo que quiero que se lleven es que la angina vasoespástica se caracteriza por un dolor torácico en reposo, más cambios electrocardiográficos isquémicos transitorios en el segmento ST con una respuesta rápida a los nitratos. Y quiero que sepan que existen criterios diagnósticos que son los mismos que ya hemos mencionado y dos conceptos a tomar en cuenta. ¿Cuándo vamos a hablar de una angina vasoespástica definitiva? Mira, el paciente que te llegó con la clínica respondió a los nitratos, le hiciste un electro y salieron los cambios, o lo llevaste a coronariografía y evidenciaste el vasoespasmo. Eso es una angina vasoespástica definitiva. Ahora, si solamente tienes la clínica, te respondió a los nitratos, pero le hiciste el electro y no salen cambios, o lo llevaste a coronariografía y no se evidenció nada, no se evidenció la oclusión mayor al 90% de la luz, entonces es una sospecha de angina vasoespástica. ¿Cuál es el tratamiento? Acuérdense del caso. La nitroglicerina sublingual, ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué le voy a poner nitroglicerina si eso va a ser espontáneamente? Epa, pero si se prolonga en el tiempo puede llevarte a una isquemia, lesión y necrosis. Entonces tengo que tratar de reducir al máximo la duración de ese episodio agudo. Le puedo colocar nitroglicerina sublingual.
Calcioantagonistas, por supuesto, como lo hicieron diltiazem, amlodipina y nifedipina de acción prolongada, no de acción corta, porque ya los estudios han demostrado que no es efectivo. Están los inhibidores de la roquinasa, ¿verdad? Ya sabemos por qué, pero solo están disponibles en Japón y tiene la otra desventaja que solo está disponible vía intravenosa, entonces es muy limitado. No lo hay aquí, no lo hay en Colombia tampoco. Las estatinas, aunque ustedes no lo crean, también tienen un efecto muy beneficioso en el espasmo porque tiene una acción directa sobre el músculo liso vascular, favoreciendo la permanencia del óxido nítrico endotelial. Entonces, es bastante buena indicarla al paciente. Y más si tiene espasmo y placas de ateroma. Obviamente los efectos pleiotrópicos sobre las placas de ateroma es indiscutible. El magnesio no está recomendado, por favor, y la intervención coronaria percutánea en casos muy específicos. Esto lo decidirá el cardiólogo, pero se usa sobre todo pacientes que tienen un vasoespasmo y tienen enfermedad coronaria obstructiva leve a moderada, que se podrían beneficiar de esta endoprótesis. Pues bien, cuidado, cuidado con darle beta bloqueantes no selectivos a esos pacientes y vamos a entender por qué. Los receptores beta 2 que están en los vasos sanguíneos favorecen a la vasodilatación. Si yo le coloco un beta bloqueante no selectivo, bloqueo el beta 2. ¿Y quién va a predominar? Los receptores alfa 1 que son vasoconstrictores. Entonces, pendiente. Voy a favorecer a más episodios y quizás a que los episodios se prolonguen y que se ocurra lesión en ese miocardio. Aspirina a altas dosis, ustedes dirán, pero ya va, el paciente le dieron aspirina. Sí, pero fue a bajas dosis, 100 miligramos día. A altas dosis inhibe la producción de prostaciclina, que es un vasodilatador. Entonces, pendiente. Los triptanes con el tratamiento de la migraña y el fluorouracilo es una quimioterapia que también se ha visto que ocasiona. Existen muchos casos en internet, se los recomiendo que los busquen, es interesante el efecto de este quimioterápico. Entonces, ojo con estos medicamentos. Esto es un cuadro que se los traigo como regalo, no lo voy a leer porque ya esto lo hemos hablado, pero para que si lo desean obtener, pueden escribirme por mi cuenta de Instagram. Y por último, las complicaciones. Obviamente, si el vasoespasmo nunca cede, se compromete el tejido y llega a un infarto, sobre todo pacientes con enfermedad arterial coronaria obstructiva más el vasoespasmo. Arritmias, esto es muy interesante, muchachos, porque las arritmias el tipo de arritmia va a depender del vaso afectado. Si es, por ejemplo, la coronaria derecha que da la rama hacia el nodo AB, las arritmias que más se ven son los bloqueos AB. Pero si es más la rama izquierda, que es más hemodinámica, va a producirse taquiarritmias más fatales como las taquicardias ventriculares. Y hay pacientes que son asintomáticos y hacen estos episodios a veces hasta prolongados en el tiempo y de repente muerte súbita. Y resulta ser que tenían vasoespasmo. Esto ha sido todo, espero que les haya servido y me despido con esta frase de la Madre Teresa de Calcuta. Sabemos muy bien que lo que estamos haciendo no es más que una gota en el océano, pero si esa gotica no estuviera allí, al océano le faltaría algo. Muchas gracias y estamos a la orden a través de la cuenta de alesvasquez.med y tengo una cuenta donde soy co-creadora que se llama Mi Electrocardio, donde tenemos contenido de cardiología, así que los invito a seguirnos por allá. Cualquier duda, pues pueden manifestarla y con mucho gusto se las estaré respondiendo.